Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Hoy con un tema importante dentro de la región, como es el intercambio de información en tiempo real con protocolo ICCP para la coordinación de sistemas eléctricos. Sí, entonces, vamos a comenzar rápidamente porque tenemos bastante información que compartir. Igual tenemos ahí una parte en donde pueden poner sus preguntas si es que tienen alguna pregunta en algún momento del webinar. ¿Okay? Entonces empezamos solamente para los que no nos conocen aún o de repente todavía no nos conocen tan bien. Novatech es una empresa americana, fabricante de equipos. Tiene la oficina de soporte para la región de Latinoamérica en Lima, Perú. Dentro de su portafolio tenemos tres principales que están dedicados netamente a la automatización de subestaciones. Tenemos Cronos, que son los relojes para sincronización de tiempo. Orion, que es la plataforma de automatización de subestaciones, y Bytronic, que es para medición de potencia y registrador de fallas. Todos nuestros equipos tienen 10 años de garantía a nivel mundial, sin preguntas. ¿Sí? Entonces comenzamos con la agenda. Vamos a hacer una introducción al protocolo ICCP. Vamos a ver los conceptos, las normas bajo las cuales está el protocolo ICCP, las versiones que pueden tener el protocolo ICCP. Vamos a ver los modos de conexión de equipos con protocolo ICCP, las que normalmente se pueden encontrar en la industria eléctrica. Después vamos a ver la parte de ICCP y cómo se relaciona con las capas OSI, la asociación, la parte de transmisión de datos en ICCP, qué tipo de datos se pueden transmitir, cómo se establece la transmisión de datos en ICCP entre un servidor y un cliente. Vamos a ver la verificación de comunicación ICCP con Orion, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cómo es que se puede ver la conexión con la plataforma Orion. Luego vamos a ver aplicaciones y arquitecturas generales para usar el protocolo ICCP, tal como se usa en varios países de Latinoamérica. Y al final vamos a ver cuáles son las características de aplicación ICCP en la plataforma Orion, ¿sí? Entonces comenzamos con el protocolo ICCP. El protocolo ICCP, bueno, nace a mediados de los 90. Lo introdujo el EPRI, que es el Instituto de Investigación de Electricidad y Potencia, ¿sí? Y su objetivo inicial era hacer una comunicación entre centros de control. En esa época había una necesidad de compartir datos entre centros de control para tener un mejor manejo del sistema, ¿sí? Y este estándar ICCP, o este protocolo, fue adoptado como estándar internacional ya por la IEC 60870 y es conocido como TACE.2, ¿no? Entonces, de esta forma ya está estandarizada a nivel mundial. Entonces, en algunos países se habla de ICCP, en otros países se habla de TACE.2, pero al final los dos protocolos son equivalentes, ¿sí? Viene a ser lo mismo para los efectos, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Utiliza MMS, la cual se utiliza también para los que conocen el IS 61850, ¿no? En la capa de aplicación, ya en ese momento el MMS estaba comprobado que funcionaba para intercambio de información en tiempo real, ¿sí? Porque acuérdense que el objetivo en este caso era el intercambio de información, pero en tiempo real. Ya en esa época a nivel industrial existía el OPC, pero el OPC tiene ahí un tema que es complicado hacer información en tiempo real. Para lo que es el sector eléctrico en esa época tenía problemas para los datos por excepción, para ser enviados desde el servidor hacia el cliente y también con la estampa de tiempo, ¿sí? Entonces había un tema ahí por lo cual necesitábamos el ICCP en esa época, ¿no? El protocolo es orientado a objetos, lo cual se traduce en la facilidad de implementación y en la fiabilidad. Inicialmente estaba especificado para comunicaciones WAN, pero actualmente es adoptado también para comunicaciones LAN. Cuando veamos la parte de las arquitecturas vamos a ver algunas aplicaciones, ¿sí? Y utiliza las 7 capas del modelo OSI para su implementación. Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son la parte normativa del protocolo ICCP? El IEC lo conceptualiza dentro de 3 estándares internacionales, servicio y protocolo TACE.2,
que es el raya 6, raya 503, el modelo objetos TACE2, raya 6, raya 802, y el perfil de aplicación del protocolo raya 6, raya 702. Esta es la parte normativa del protocolo. Ahora, en cuanto a versiones y variaciones del protocolo, dentro de las versiones tenemos dos versiones muy marcadas, la versión 1996-08 y la versión 2000-08, también conocidas como edición 1 y edición 2, ¿sí? La diferencia principal es la estampa de tiempo. La edición 1 96-08 tenía la estampa de tiempo al segundo de los puntos, y la versión 2000-08 ya tiene la estampa del tiempo al milisegundo, que como todos sabemos es muy importante dentro del sector eléctrico. También hay variaciones, el ICSP seguro, que es una variación del protocolo del estándar ICSP. Esencialmente es insertar una capa de transporte seguro, TLS, ¿no?, en la capa apropiada del perfil de comunicaciones, de manera de tener cifrado y autenticación. Ahora, lógicamente, en algunas aplicaciones no se utiliza el ICSP seguro, en algunas aplicaciones sí. Usar el ICSP y no usar el ICSP seguro no quiere decir que la comunicación ya no sea fiable o no sea segura. Muchas veces se establece, pues, seguridades externas, ¿no?, como por ejemplo utilizar enlaces dedicados o usar firewalls en ambos puntos o en ambos nodos. Entonces, no es que si no uso el ICSP seguro ya no va a ser segura la comunicación, ¿no? Se puede hacer también de forma externa. Todo va a depender de lo que tenga cada empresa como protocolo dentro de ciberseguridad, ¿no? Y también existe el ICSP cliente-servidor, ¿sí? En algunas aplicaciones se requiere que ambos nodos que están conectados funcionen como cliente y como servidor a la vez dentro de la misma conexión. Es decir, tenemos dos centros de control, necesitamos que el centro de control 1 envíe datos al centro de control 2, pero también necesitamos que se envíen datos del centro de control 2 al centro de control 1. Entonces, normalmente se usa la misma conexión para hacer, digamos, el envío bidireccional, ¿sí? Y en este caso se requiere una aplicación que es ICSP cliente-servidor, que no es lo mismo que tener la aplicación cliente por separado de la aplicación servidor, ¿sí? Es una aplicación, digamos, una tercera aplicación cuando se quiere hacer un intercambio bidireccional, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la conectividad en protocolo ICSP? Digamos que lo agrupamos en tres formas principales, ¿sí? La conexión unidireccional o bidireccional entre dos servidores SCADA, ¿sí?, que se puede realizar entre dos servidores SCADA. Los servidores SCADA, bueno, tienen dentro de ellos el protocolo ICSP o una aplicación ICSP en base a software, y se conectan a través de una WAN o una LAN entre ellos para intercambiar información, ¿sí? También tenemos otra forma, que es unir un servidor SCADA como un nodo y en el otro nodo utilizar una plataforma de automatización. En el caso de nosotros, la plataforma de automatización Orion, que tiene ICSP también bidireccional. Se puede hacer una conexión entre la plataforma Orion y un servidor SCADA, ¿no?, a través de ICSP, unidireccional o bidireccional. Y también podemos hacer la unión de la plataforma de automatización Orion con otras PCs que tengan el software ICSP, PCs industriales o PCs que estén dentro de procesos industriales, RTUs o gateways que tengan ICSP de terceros, ¿no? Igual puede ser la conexión unidireccional o bidireccional, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los años 90, ¿no?, en ese entonces las RTUs o gateways que se usaban en esa época no tenían el suficiente poder de procesamiento, ¿no?, para utilizar el ICSP. Entonces se prefería usar el protocolo ICSP sobre el servidor SCADA o sobre servidores donde se instalaban un software o una aplicación ICSP, ¿no? Actualmente ya esto ha avanzado, ya ha pasado más de 20 años, casi 30 años del protocolo ICSP. Actualmente ya, como ustedes saben, la plataforma de automatización, específicamente la Orion de Novatech, tiene mucho mejor desempeño que un servidor SCADA de esa época. Entonces ya usar el protocolo ICSP en la plataforma de automatización Orion no afecta su rendimiento, ¿no? Incluso puede trabajar en conjunto con otras aplicaciones, como son SCADA HMI, 61850, DNP3, Modbus o otros protocolos, ¿no? Ya si en algún momento ustedes escuchan de que no se debe instalar ICSP en un equipo concentrador de datos, en una plataforma de automatización,
Eso es un dato que se conocía o se da en esos tiempos, ¿no? Actualmente ya incluso el 61850 consume más procesamiento que el ICCP, ¿no? Entonces se puede usar de forma normal en una plataforma de automatización. Ok, entonces en cuanto a la Orión, en cuanto al Orión, tenemos las tres aplicaciones, tenemos el ICCP cliente, el ICCP servidor. Esto como una introducción porque ahorita vamos a ver cómo es que se hace la asociación y el intercambio de datos en ICCP. Pero como vamos a usar dos plataformas Orión como ejemplo, la Orión tiene los tres tipos de aplicaciones, el ICCP cliente, el ICCP servidor y también tiene el ICCP cliente servidor para hacer una asociación bidireccional con otro servidor ICCP. ¿Sí? A su vez también tiene el ICCP seguro configurable, no es una aplicación aparte. Dentro de la misma aplicación del ICCP que tiene la Orión se puede configurar como ICCP seguro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se hace o cómo funciona el protocolo ICCP entre un cliente y un servidor? ¿Sí? Ahorita vamos a explicar la parte de la asociación. ¿Sí? En este cuadro podemos ver cómo es que, digamos, se desenvuelve el protocolo ICCP a través de las capas OSI. ¿Sí? Vamos desde la capa 1, que está en la parte inferior, hasta la capa 7 de aplicación. ¿Sí? Esta es una primera parte de la comunicación, cómo es que se establece la asociación entre un cliente y un servidor. ¿Sí? Como podemos ver, comenzando desde la capa física, puede ser con fibra o cobre, ¿sí? Conectada hacia un switch. Luego tenemos a nivel de enlace una IP que los identifica a cada uno de ellos, ¿no? A nivel de red, si es que es por WAN o por LAN, tenemos una asociación entre ellos ya a través de la red. Y a partir de acá tenemos 6 parámetros que son muy importantes para lograr una asociación entre el cliente y el servidor. ¿Sí? De repente esta es un poco la parte dura del protocolo ICCP, pero para aquellos que ven estos detalles, tenemos pues estos parámetros que son el TCL, SCL, PCL, que son de las capas de transporte, sesión y presentación. Estos números que yo les he puesto aquí son ejemplos, los cuales vamos a usar ahorita para ver una asociación. ¿Sí? Son unos ejemplos de parámetros que pueden llevar. ¿Sí? Entonces necesitamos estos parámetros para ir subiendo, digamos, dentro de las capas OSI. Y después a nivel de aplicación tenemos unos parámetros de asociación. ¿Sí? Esto se denomina, ustedes van a encontrar en varias bibliografías, que se denomina ACSE, que es la asociación de control, ¿sí? Entre el cliente y el servidor. Luego vamos a ver cómo se desarrolla en MMS en ICCP. ¿Sí? Pero dentro de la asociación necesitamos el AE Qualifier, el AP Title y el dominio. ¿Sí? Esto también aquí le he puesto un ejemplo de valores que tiene que tener tanto el cliente y el servidor para lograr una asociación. Estos 6 parámetros son suficientes como para lograr una asociación, es decir, ya la conexión entre el cliente y el servidor. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se desarrolla esa asociación, pero necesitamos esos parámetros para lograr una asociación. Una vez puestos esos parámetros bien, vamos a tener una conexión a nivel de ICCP, ¿sí? Pero muchas veces, después de lograr la asociación, vemos que los puntos no están en línea o no hay transmisión de puntos. Entonces, una vez lograda la asociación, otra cosa ya es la transferencia de información. ¿Sí? ¿Cómo se da esta transferencia de información? ¿Sí? Tenemos el ICCP servidor y el ICCP cliente. Ya tenemos una asociación realizada, como hemos visto a través de las capas OSI, ¿no? Y tenemos en el ICCP servidor ya configurado un dominio global, que también se le llama BCC, ustedes lo van a encontrar con ese nombre en bibliografías, que es un centro de control virtual, que es más que nada que en el ICCP servidor lo que vamos a hacer es vamos a configurar las señales que están disponibles para que cualquier otro ICCP cliente se pueda conectar y tener acceso. ¿Sí? Entonces el ICCP servidor define cuáles son los puntos que van a estar a disposición de los diferentes clientes
para que se puedan conectar. A eso le llamamos un dominio global. Pero ahora, para lograr la conexión con un ICCP cliente, lo que necesitamos es crear unos dominios ICC. Así lo van a encontrar dentro de las bibliografías. El ICC es el intercambio entre dos nodos, ¿sí? En este caso, entre un ICCP cliente y un ICCP servidor. ¿Sí? El ICC es de Intercontrol Center, es decir, entre centros de control. Este es el dominio que va a hacer que se comuniquen entre ellos. Entonces, lo primero que tienen que tener estos dominios del servidor y del cliente es una asociación a través de la tabla bilateral, ¿sí? Entonces, esta tabla bilateral tiene que estar identificada con el mismo nombre en ambos para que se pueda establecer, digamos, un permisivo para tener acceso a los datos. ¿Ya? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, la tabla bilateral. Una vez que tenemos la tabla bilateral, el cliente ICCP lo que crea es un dataset, ¿sí? Un dataset es más que nada un conjunto de señales, ¿sí? Eso es lo que es un dataset en términos prácticos, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí, el ICCP cliente ordena al ICCP servidor que haga una creación de un dataset con unos nombres que son exactamente iguales a los que debe tener el ICCP servidor en el dominio global, es decir, en esta parte, ¿sí? Es muy importante que los nombres sean exactamente iguales. En este protocolo, a diferencia de otros protocolos como DNP3 o Modbus, no es suficiente con tener una dirección, sino que lo que tiene que coincidir son los nombres exactamente iguales, ¿sí? Y todos estos nombres que quiera crear el cliente tienen que estar dentro del dominio global, ¿sí? Si es que hay algún punto que está descrito que no está dentro del dominio global, entonces no va a poder crear el dataset, ¿sí? Entonces, una vez que el cliente ordena al servidor crear ese dataset, entonces el servidor busca esos valores o esos puntos dentro del dominio global y crea un dataset con esos nombres dentro del mismo servidor, ¿sí? Una vez que crea esos puntos, el siguiente paso es que el cliente tiene que decirle, bueno, ya tenemos los puntos, ahora te voy a decir a través de un dataset transfer set, ¿sí? Bajo qué condiciones vas a hacer el envío de puntos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a crear un dataset transfer set que se llama DSTS001, que le va a indicar al servidor que envíe señales ante una interrogación general, que en este caso, para el ejemplo, lo vamos a configurar en 5 segundos, pero normalmente, pues, dependiendo del nodo que ustedes tengan de conexión, por ejemplo, si es el coordinador nacional, normalmente no lo va a hacer cada 5 segundos porque tiene varias conexiones, entonces de repente lo va a hacer una vez al día o 2 veces al día, no lo va a hacer tan seguido. La interrogación general es más que nada que el cliente pida los valores de todos los datos al servidor, ¿sí? Entonces eso normalmente para alguien que tiene muchas conexiones, como es un coordinador regional o un coordinador nacional, no lo hace tan seguido. Y la segunda parte de este transfer set es que también le indique al servidor que haga un envío por excepción o cuando haya un cambio dentro de los datos, ¿sí? Estos cambios en los datos que son dentro de las análogas es a través de una banda muerta y a través y para las entradas digitales, los puntos simples o los puntos dobles ante un cambio de esa señal, ¿sí? Entonces el servidor acepta este transfer set y lo crea también dentro del servidor, y a partir de ahí, una vez que ya está creado esto, ya se establecen las condiciones bajo las cuales tiene que hacer la transmisión de datos. Entonces el servidor comienza a transmitir datos. Entonces envía el dato, la calidad y la estampa de tiempo. Entonces es así como se establece una conexión ya a nivel de la aplicación, ¿no? Ya de la parte del MMS y del ICCP. Entonces, como vemos, como que hay dos partes, ¿no? Una parte es la asociación, en la cual tenemos que ver parámetros de asociación, y después de la asociación tenemos que ver ya la transmisión de datos, en las cuales también tenemos que ver algunos puntos. Ahora, esta forma, que es la más común en la que se establece el intercambio de información entre un cliente y un servidor, se le llama dataset dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque como ustedes vieron al inicio, el servidor no tenía un conjunto de datos para intercambiar con el cliente, sino que fue el cliente el que creó ese conjunto de datos dinámicamente sobre el servidor.
Se puede hacer de manera fija, ¿no? Es decir, configurar ya estos puntos en el servidor para que el cliente simplemente identifique ese dataset y se conecte. Es decir, el cliente no necesita crear ese dataset dentro del servidor. Pero para hacer eso hay que tener cuidado porque en el ICSP no solamente los nombres tienen que coincidir, sino que tienen que estar configurados en el mismo orden como se configuran en el cliente. Entonces, toda esta relación tiene que estar configurada en el mismo nombre. Si yo comienzo con AI1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11, y N1 hasta el 12, aquí también tiene que estar en ese orden. Si aquí yo configuro primero los IN y después los AI, o sea, primero las entradas digitales y después las analógicas, como nombre, entonces no va a haber intercambio de información. Es por eso que la forma más sencilla de hacerlo es dinámicamente. ¿Sí? Porque si lo hacemos de forma fija en el servidor, ante cualquier cambio o cuando necesitemos un punto nuevo, vamos a necesitar volver a verificar el orden, ¿no? Entonces es mejor hacerlo dinámicamente. Pero existe la opción de hacerlo en el servidor. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué tipo de datos, ¿no? Porque ya vimos la parte de la asociación de los dos nodos y también del intercambio de datos. Pero una vez que se hace el intercambio de datos, ¿qué tipos de datos se pueden enviar? El ICSP tiene 9 bloques funcionales. Los bloques funcionales son más que nada los tipos de datos que se pueden enviar entre los dos nodos, ¿sí? Normalmente los que están encerrados en verde son los que se necesitan para hacer un intercambio de información en tiempo real, es decir, para hacer una operación dentro de sistemas eléctricos, que son el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 5. El bloque 1 tiene que ver con la interrogación general, ¿no? Con la asociación y con la interrogación general, es decir, en donde el servidor hace consultas, el cliente hace consultas al servidor cada cierto tiempo, ¿sí? El bloque 2 ya tiene que ver con los envíos por excepción, es decir, cuando haya un cambio en el servidor, ¿no? Un cambio de una analógica a una digital, es decir, cuando hay un evento, sin necesidad de que el cliente haga una consulta, el servidor va a hacer el envío de datos. Ese es el bloque 2. Y el bloque 5 ya tiene que ver con comandos, por ejemplo, tipo setpoint, cuando queremos hacer, por ejemplo, regulación secundaria de frecuencia desde un nodo a otro, entonces necesitamos ese tipo de comandos. Eso ya está identificado dentro del bloque 5. A veces también es importante. Si uno quiere hacer solamente transferencia de información, ¿sí? Es necesario el bloque 1 y el bloque 2. ¿Sí? Cuando ya necesitamos algunas aplicaciones en donde se requieren setpoints, ¿no? Comandos, se requiere el bloque 5. Y entonces eso también hay que tener cuidado al momento de seleccionar un nodo ICSP, un nodo cliente o un nodo servidor. ¿Qué bloques son los que pueden manejar? Hay algunos software que solamente pueden manejar el bloque 1, es decir, solamente responden a una interrogación general. Hay otros que responden al bloque 1 y al bloque 2, es decir, interrogación general y también reportes por excepción. Y otros que manejan también el bloque 5 para lo que son comandos como el de setpoint, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta dependiendo de la aplicación que necesitamos manejar dentro del sistema. Pero digamos que estos tres son lo suficientes para hacer una transmisión en tiempo real. ¿Sí? Ya existen otros bloques, el bloque 3, 4, 6, 7, 8, 9, que tienen que ver con envío de eventos, con agrupación de datos en forma más eficiente, digamos, en modo comprimida. Pero normalmente ya estos bloques se usan para aplicaciones especiales, ¿no? Entonces, para lo que es transferencia de datos, normalmente necesitamos como mínimo bloque 1 y 2. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, antes de ver las arquitecturas típicas que se utilizan en la industria tanto eléctrica como para clientes libres, vamos a ver un ejemplo rápidamente de cómo es el intercambio de información, ¿sí? Aquí vamos a usar dos Oriones, una como cliente, como ICSP servidor, otra como ICSP cliente. Este es solamente para que vean cómo es que se configuran esos 6 parámetros que vimos al inicio para asociación. Y entonces vamos a aprovechar una herramienta que tiene, perdón un momento, vamos a aprovechar la herramienta que tiene la Orion
para ver, aquí estamos conectados a la Orion ICCP servidor. Para los que ya conocen la plataforma Orion, tenemos una parte en donde se puede ver las comunicaciones, pero no a nivel de tramas, sino que la ventaja que tiene este visor de comunicaciones es que ya tiene ya está traducido al protocolo y se puede filtrar por cada uno de los protocolos que nosotros estemos usando dentro del Orion. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo rápido de cómo se hace una asociación. Por ejemplo, aquí, a propósito, en el servidor, o en el cliente, perdón, se pusieron parámetros que no correspondían con el servidor. Entonces, como vemos aquí, vemos mensajes, ¿no?, en donde se quiere hacer la primera asociación y en donde dice que la conexión remota ha fallado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el app title está mal configurado. Pero aún así, como es el cliente el que está intentando hacer una asociación con el servidor recibe la información que está queriendo ingresar el cliente y entonces es muy fácil identificar dónde está el error. Entonces, cuando uno ve aquí, uno dice, bueno, el app title está mal configurado, le avisa al que está configurando el lado del cliente y entonces de esa manera puede ya corregirlo. Y entonces aquí vamos a ver, aquí vemos pues cuál es la parte en donde está el error, ¿sí? Como les digo, esta parte es muy fácil de verificar en la Orion, ¿sí? Y una vez que corregimos, vamos a aprovechar también la ventaja que tiene el Orion para hacer el cambio de configuración muy rápido. Ustedes van a ver ahorita que cambiamos hacia la configuración que es la que sí tiene los parámetros correctos, y van a ver que entre activar la configuración y volver a iniciar el protocolo ICCP demora 9 segundos. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos los parámetros correctos. Entonces aquí van a poder ver dentro de la plataforma, en el visor de comunicaciones, la parte de ICCP. Ya se pudo hacer la asociación, tenemos todos los parámetros correctos. Y una vez que se hizo la asociación, como ustedes pueden ver, lo siguiente es el intercambio de información, la tabla bilateral que estábamos hablando, la creación de las señales, y a continuación se pueden ver los puntos a los cuales el servidor está dando acceso al cliente, ¿sí? Entonces, toda esta parte se puede ver dentro del visor de comunicaciones del Orion. Entonces, es muy fácil establecer cuáles son los errores en las configuraciones, qué es lo que está pasando en la transmisión de datos. E incluso aquí ya se va a ir viendo, conforme se va transmitiendo datos, se va a poder ir viendo cada cuánto se están transmitiendo los datos, o si cuando hay un evento se está transmitiendo el dato, ¿sí? Entonces es muy fácil de mirar aquí. Entonces este era un ejemplo, pues, entre las Oriones para ver lo que es asociación e intercambio de información. Pero vamos a ver las aplicaciones del ICCP, ¿no? Porque como ustedes saben ya, en el mundo de la automatización eléctrica existen otros protocolos como el IS-104, el DNP3, el 61850, pero ¿en qué casos se usa el ICCP? ¿No? Entonces aquí vamos a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, para aquellos que son clientes libres, ¿no? Hay algunos que no están dentro del negocio de venta de energía, pero tienen una carga importante. Y como es una carga importante dentro del sistema, ¿no?, es importante también que el coordinador nacional tenga información sobre lo que está pasando en estos clientes libres, ¿no? Entonces, normalmente los clientes libres, como no tienen un sistema SCADA, digamos, eléctrico que pueda tener ICCP, entonces dentro de ellos tienen procesos industriales, tienen señales en cableado duro, que normalmente ellos, como no están dentro del negocio eléctrico, repito, pueden tenerlos ahí disponibles, pero no lo tienen en ningún equipo. Y también pueden tener IEDs, ¿no? Por ejemplo, tienen celdas que alimentan sus procesos industriales, donde tienen relés de protección, medidores,
pero que no los usan como para una conexión hacia un servidor SCADA, ¿no? Entonces, en estos clientes libres, la plataforma Orion lo que puede hacer es obtener los datos de los procesos industriales a través de un software ICCP que pueda tener el equipo o algún protocolo que pueda tener como Modbus, como DNP3, ¿no? A nivel de procesos industriales. Si tiene señales en cableado duro también, se puede utilizar los medidores que tenemos Bytronics o los módulos de entrada y salida para obtener estos datos, ¿sí? Y integrar IEDs multimarca y multiprotocolo dentro de la WAN o de la LAN, incluso si son seriales, si son equipos que tienen solamente puertos y protocolos seriales. Todo esto se puede integrar a la plataforma Orion, tenerlo en un SCADA HMI local donde podemos tener base de datos históricos y ya lo podemos tener disponible para una conexión hacia un nodo ICCP que puede ser el coordinador nacional, el coordinador regional, ¿sí? Unidireccional o bidireccional, es decir, intercambio de datos entre ellos, ¿sí? Esto es en lo que es clientes libres. Para lo que son centrales solares, térmicas, eólicas, hidráulicas o cogeneración, normalmente estas empresas tienen un controlador de la central o un DCS, en la cual pueden tener ICCP Server, pueden tener DNP3, pueden tener Modbus, ¿sí? Y a su vez, estas centrales siempre tienen asociada una subestación que está ahí al costado de la central, que es donde tienen para el transporte de la energía, y tienen una subestación de interconexión. Esta subestación de interconexión es a donde se conecta la central de generación para conectarse al sistema interconectado, ¿no? Eléctrico. Entonces, normalmente este tipo de empresas requiere hacer un envío de información al coordinador nacional o regional. Entonces se puede hacer también, aprovechando que la plataforma de automatización Orion es multiprotocolo y multimarca, se puede hacer estas integraciones en Modbus, DNP3, ICCP, ¿no? Integrar RTUs de subestaciones multimarca, ¿no? Si es que ya tiene de repente otra plataforma Orion o de cualquier otra marca, ¿no? En algún protocolo abierto del mercado, ¿no? Y en la subestación de interconexión también vamos a tener IEDs o vamos a tener también de repente otro gateway o una RTU, también multiprotocolo, multimarca. Todo esto se va a poder integrar incluso a nivel de mensajes GUS, si es que hay algunos, por ejemplo, si es que tenemos subestaciones digitales y tenemos mensajes GUS en donde se puede obtener la información, también podemos manejar mensajes GUS. Y toda esta información va a estar disponible para el coordinador en ICCP, servidor o cliente. ¿Por qué servidor o cliente-servidor? Porque a veces también estas centrales, para tener una mejor visión del entorno para la operación, requiere datos de las empresas que son conexas o vecinas a esta central, ¿no? Entonces, esos datos los obtienen directamente del coordinador nacional, porque él ya tiene esos datos. Entonces, a la vez que la plataforma Orion puede enviar datos en ICCP de la central, puede recibir del coordinador esas señales que son importantes para esta central para poder hacer un manejo de su sistema, ¿no? Y a su vez podemos tener un SCADA HMI local o remoto que va a tener una base de datos histórica, ¿no? Dentro de la misma plataforma Orion. Ahora veamos una aplicación para centro de control, digamos, de empresas de transmisión o de generación que tienen muchas generadoras o muchas subestaciones de transmisión regadas por todo el país o por toda la región, ¿no? Ellos normalmente tienen un centro de control que es bastante sofisticado, que ya tiene incluso algunas aplicaciones de MS, tienen base de datos y a su vez tienen el protocolo ICCP. Y como estos centros de controles ya tienen toda la data de las subestaciones, es decir, ya la tienen concentrada, ¿no? Hay empresas que pueden tener 100 subestaciones, 200 subestaciones dentro del país, o que pueden tener 5 o 6 centrales de generación, o de repente tienen ambas también. Entonces tienen todos esos datos ya en un centro de control, porque para ellos sí es importante tener un centro de control, digamos que puede unir todas esas bases de datos, y ya la tienen disponible en ICCP.
y ya comparten esta información en ICCP con el coordinador del sistema, ¿sí? O sea, ya hay un envío de ICCP. Pero normalmente este centro de control, su dependencia, ¿cuál es? El mismo centro de control y los departamentos de OT o de TI, ¿no? Y su objetivo es la operación en tiempo real, ¿sí? Ese es el objetivo principal de este centro de control. Pero digamos, bueno, este intercambio también puede ser unidireccional o bidireccional, pero a la vez también tenemos un área de mantenimiento dentro de la empresa, ¿sí? Su dependencia es la gerencia de mantenimiento y el objetivo de ellos es ya utilizar aplicaciones de ciencia de datos, de automatización de la red para algún circuito que ellos ven problemático, ¿no? El área de mantenimiento ve que hay algunos circuitos dentro de la extensa red que manejan, que es problemático, que siempre requiere ir al sitio, hacer manualmente un intercambio de líneas de energización, y también están interesados en el mantenimiento predictivo, ¿sí? Pero para hacer este tipo de aplicaciones, ¿qué requiere el área de mantenimiento? Datos, ¿no? Requiere datos de las subestaciones o de los circuitos problemáticos que puedan tener. Entonces hay dos maneras en las que pueden obtener esa información. Directamente de las subestaciones o de las centrales, para lo cual tendrían que hacer una configuración previa dentro de los equipos que tienen en ellas, o aprovechar que ya el centro de control tiene esos datos y utilizar esa base de datos que tiene el centro de control. A veces existe la idea de, bueno, vamos a conectarnos a esa base de datos que, por ejemplo, puede ser SQL. Entonces le hacemos un query a ese SQL y obtenemos los datos directamente del centro de control. Ahí hay dos temas, que esa información no es en tiempo real. Y el segundo tema es que muchas veces el centro de control no quiere que haya una conexión directa a su base de datos, porque imagínense, ellos manejan históricos, manejan la operación en tiempo real, entonces no quieren un error que de repente pueda borrar su base de datos o las pueda alterar, ¿no? Entonces no acepta una conexión directa a la base de datos. Entonces, ¿pero qué es lo que sí tiene ICCP? Entonces se puede establecer a través de una plataforma de automatización Orion una conexión unidireccional o bidireccional con este centro de control en base a ICCP. Y entonces ahí ya tenemos la ventaja de que tenemos la transferencia en tiempo real, que es lo que queremos. Y a su vez vamos a estar totalmente aislados de la base de datos que pueda tener el centro de control. Entonces digamos que esta es una manera segura de tener los datos que tiene el centro de control para el área de mantenimiento y de esa manera poder desarrollarlos. Entonces, la plataforma Orion de por sí puede tener el Lua, que es el lenguaje orientado a objetos, o el IS 61301-3, que son, digamos, las aplicaciones para automatización en base a lenguajes como ladder o lista de instrucciones, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones avanzadas que tiene la plataforma Orion se pueden usar ya para hacer algunas automatizaciones de la red, para circuitos problemáticos, poder hacer cálculos para hacer mantenimiento predictivo y hacer algunas aplicaciones de ciencia de datos, ¿no? Crear puntos virtuales en base a otros puntos que puedan tener. Y a la vez la plataforma Orion también tiene una base de datos. Es una base de datos en tiempo real que se puede manejar en SQL. Entonces ya de forma más segura, sin tener una interrupción dentro del centro de control, ya se pueden hacer queries a nivel de SQL a través de una laptop, a través de una PC, y ya dentro de esta PC se pueden hacer aplicaciones de Big Data, de inteligencia artificial, Machine Learning, ¿no? Y bueno, y muy pronto dentro del roadmap va a tener también la plataforma Orion, el MQTT, para aquellos que quieran usar pues aplicaciones dentro de la nube, ¿no? De Big Data, ¿sí? Entonces estas son aplicaciones que se pueden utilizar. Esto ya es, digamos, un resumen de lo que es una aplicación ICCP, ¿sí? Tenemos en la parte de abajo lo que pueden ser los datos que tenemos en las subestaciones o en las centrales, que pueden venir de otras RTUs multimarca, pueden venir de otras Orion, pueden venir de medidores, módulos de entrada y salida, IEDs, pueden venir de procesos industriales, DSS, incluso seriales también, medición o protección de manera serial. Y todo esto con una sincronización NTP o PTP con reloj multiconstelación
de Novatech, que son los cronos, y intercambio de información con sistemas escala multimarca a nivel de ICCP o otro protocolo que pueda tener el centro de control, el centro de control de regulación de la región o nacional, y también HMI remotos. Estas Orion pueden ser una sola o puede ser redundante en la mayoría de las aplicaciones, en la mayoría de las regulaciones que se establecen para enviar información al centro de control nacional o regional. Se solicita que sean redundantes, entonces se puede establecer una redundancia, se puede tener un monitor local HMI, ¿no? Y entonces dentro de las ventajas que tenemos es que la plataforma Orion puede ser multiprotocolo, puede tener ICCP 6850 edición 1 y 2, 104, 101 DNP3, Modbus, SNMP. También tenemos protocolos propietarios como Harris, como protocolo CEL, ¿no? Y se puede integrar todas las señales que puedan tener dentro de la planta y poderse enviar en ICCP bidireccional o en otros protocolos que también puedan tener, como 104 de NP3 o Modbus, ¿sí? Internamente tenemos el SCADA HMI, base de datos, tendencias, panel de alarmas, para lo que es todo dentro de un entorno de ciberseguridad NERSIP. Todas nuestras plataformas Orion están listas para participar de cualquier entorno NERSIP que ustedes puedan tener en su empresa. Y para Perú, cumplimiento de la norma técnica de intercambio de información en tiempo real, ¿sí? El complemento para regulación secundaria de frecuencia también se puede dar a través de las Orion, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventajas importantes que pueda tener como aplicaciones dentro de lo que es ICCP? ¿No? Porque normalmente dentro de las normas para envío de información en tiempo real a un regulador regional o nacional, lo que nos solicitan es que esta data sea enviada pues dentro de unos tiempos, ¿no? Por ejemplo, para Perú es 7 segundos en el caso de eventos digitales y 5 segundos para lo que son medidas. En otros países puede ser un poco más, un poco menos, y piden un índice de disponibilidad, ¿no? Entonces es importante saber cómo están yendo los datos dentro del servidor ICCP, ¿no? Entonces aquí vemos una aplicación, ¿no?, que tenemos en la Orion para hacer un registro de datos que puede ser por evento o por tiempo, o ambos, ¿no? Doy evento cada vez que hay un cambio y por tiempo cada vez que haya una, cada cierto tiempo, ¿no?, de forma cíclica. Entonces acá vamos a ver cómo es que este registro de señales funciona. Como vamos a ver, es importante, ¿no?, tener no solamente la estampa de tiempo del origen, es decir, de donde se está extrayendo el dato, ¿no?, el punto de origen de la subestación o de la central, sino también es importante tener el dato del tiempo en el que llegó al servidor ICCP, porque normalmente los coordinadores nacionales lo que quieren asegurar es que no se reporten las señales de forma en un tiempo muy largo. Entonces, dentro del servidor ICCP, como ustedes ven, tenemos el tiempo en el que se recibió la señal y el tiempo que está enviando el dispositivo, que puede ser un IED de campo o puede ser otra RTU. Y todo esto se puede grabar en un archivo. Dentro de ese archivo, una vez ordenado, vamos a tener una secuencia, ¿no?, en donde vamos a poder tener cómo se ha ido reportando la data en ICCP desde el servidor, con el tiempo en la que la recibió, el tiempo del dispositivo, si es que ese tiempo del dispositivo en realidad viene del dispositivo, ¿no?, si es que el dato estuvo en línea o fuera de línea, y el valor, ¿no? Por ejemplo, en este dato que está fuera de línea, como ven, el tiempo en la que lo recibió y el del dispositivo es el mismo porque está fuera de línea. Entonces aquí, en la bandera que indica si el tiempo viene del origen, dice que no, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener un registro, para poder tener un registro de todas las señales que se están enviando en ICCP hacia el coordinador del sistema. ¿Sí? Esto es muy fácil de obtener en la plataforma Orion, y también en la plataforma Orion se puede hacer alarmas en las cuales cuando ese tiempo supera un límite, ¿no?, digamos 5 segundos, 7 segundos, u otro, o un poco menos de repente como para tener
también la conexión, digamos, que tenemos hacia el coordinador, nos puede alertar de que hay un problema de estampa de tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la plataforma. Entonces, dentro de lo que es sincronización de tiempo, tenemos los cronos, la parte de cronos, que es los relojes. Para los que conocen, el reloj es multiconstelación. Se puede manejar no solamente la constelación GPS, sino que también tenemos las otras 3 constelaciones, que son las GLONASS, Beidou. Ahorita lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este reloj está conectado a las constelaciones GPS, Galileo y GLONASS. El Galileo con el Beidou se pueden intercambiar entre ellos, pero aquí, por ejemplo, tenemos un reloj que está conectado a 20 satélites, ¿no? Entonces, lo cual asegura que vamos a poder tener sincronizado todo el sistema, ¿sí? Dentro de esto se puede utilizar NTP, PTP o IRIC-B, ¿sí? También tenemos el HMI SCADA, ¿sí? Como ustedes saben, en muchas regulaciones se solicita que se tenga un punto en donde se pueda controlar el sistema y que tenga una base de datos, ¿no? Entonces, la funcionalidad de HMI SCADA que tiene la Orion también ayuda para estas aplicaciones en donde se requieren base de datos, en donde se requieren, pues, tener un HMI de nivel 2 y a la vez tener, pues, un punto en donde se pueda hacer supervisión y comando de la subestación, ¿sí? Otra ventaja que tiene, y que normalmente también es importante cuando se hace conexiones hacia un coordinador, es que cuando tenemos conectado el HMI directamente al Orion, aunque también se puede hacer a través de un TCP/DAMP cuando se conecta remotamente al equipo, ya el equipo tiene el Wireshark, que es popularmente usado para ver tramas de comunicaciones, ¿no? Si es que no es suficiente el visor de comunicaciones que tiene filtrado el mismo equipo Orion que hemos visto anteriormente, también es posible hacer capturas en Wireshark directamente en el Orion. No es necesario crear en el switch otro punto en donde se pueda hacer un sniffer de las comunicaciones, ¿no? Un punto, un mirror, sino que aquí dentro de la plataforma ya se puede hacer una captura de esos datos, ¿no? En Wireshark. Luego se establece una conexión SFTP, se extrae el archivo y se puede tener. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de nuestras soluciones ICCP frente a las tradicionales, ¿no? Digamos, esto está un poco orientado a la regulación de Perú, pero prácticamente la regulación de Perú es muy igual a las que se utilizan en la región, ¿sí? A las que se usan en Argentina o en Colombia. Digamos que son muy parecidas, con algunas diferencias, pero digamos que son muy parecidas. Dentro de las ventajas que tenemos frente a soluciones tradicionales que usan frontends para poder hacer la conexión en ICCP, o utilizan pues servidores SCADA con un software en donde tienen Windows, ¿no? En donde requieren una sala que tenga aire acondicionado, ¿no? Para mantener estos servidores trabajando, ¿no? Y utilizan frontends. Bueno, que el equipo Orion no necesita frontends adicionales. Esto permite que puedan hacer una supervisión directa del punto de origen y del ICCP a la vez. No tenemos 2 equipos separados, ¿sí? El entorno de ciberseguridad que tienen los Orion, que muy fácilmente no las tienen otros equipos. La capacidad de poder funcionar como ICCP cliente y servidor, porque hay algunas plantas que requieren también intercambio de datos con el coordinador nacional. Los HMI remotos sin licencia adicional, que normalmente con un servidor SCADA no se puede lograr, ¿no? Necesitas una licencia adicional para hacer conexiones remotas. El diagnóstico directo con Wireshark y log por protocolo incluyendo ICCP. Tenemos pantalla de verificación de estampa de tiempo, como le hemos mostrado, grabación del servidor ICCP de histórico de señales, ¿no? En digitales y analógicos en formato CSV, que es muy fácil de extraer. Complemento para la regulación secundaria de frecuencia, para aquellas centrales que usan regulación secundaria de frecuencia.
libre de dependencia de actualizaciones de Windows, no requiere actualizaciones de Windows para el sistema. Eso hace que la vida útil del sistema Novatech sea mucho más grande que otros sistemas. La licencia es perpetua, sin costos anuales. Se puede realizar un backup completo de la configuración para en caso de querer pasarlo a otra plataforma se puede hacer de forma sencilla, lo cual es muy difícil lograr con software que se utilizan en Windows, ¿no? Se incluye el software completo de configuración y monitoreo, ¿no? El software no tiene un costo adicional para los servidores ICSP, acceso a los parches de actualización sin costo también, no es necesario pagar una cuota de mantenimiento para obtener estos parches, ¿sí? Que se puedan tener. Además, estos parches son 1 o 2 al año, no son 10 o 12 cuando se tiene una máquina en Windows. La garantía, como explicamos al inicio, de todos los equipos que fabrica Novatech es de 10 años, así que el sistema puede asegurarse una garantía total de 10 años. ¿Sí? El espacio que ocupa dentro de un tablero también es muy bajo, a diferencia de las otras soluciones tradicionales. La obsolescencia del hardware es mayor a 10 años. Hay plataformas Orion de las primeras que se construyeron que todavía se están utilizando más de 20 años. ¿Sí? Como ustedes saben, pues los sistemas que funcionan con Windows pueden durar de 2 a 4 años por la obsolescencia del Windows o la obsolescencia del hardware que tiene el mismo servidor. Soporte directo del fabricante. En la región ya tenemos la oficina que está en Lima, Perú, que es soporte para la región. Capacidad de estar en entorno de redundancia PRP, HCR, también es una de las ventajas que tiene nuestra solución. Las constelaciones, múltiples constelaciones de nuestro reloj para sincronización, y que es un hardware industrial. Puede funcionar a full carga, 70 grados centígrados, no requiere ventilación forzada ni aire acondicionado, como si puede necesitar servidores dentro de un sistema Windows, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartirles con respecto al protocolo ICSP. Si es que ustedes requieren una demostración o es que tienen alguna aplicación en la cual tienen alguna duda en ICSP, no duden en contactarnos. Ahí dejo los correos de las personas a las que ustedes pueden contactar. Bueno, yo soy Iván Otárola, el primero. Pueden contactar a Carlos Lázaro o Guillermo Velarde, cualquiera de estos correos, para cualquier duda que tengan o cualquier aplicación que quieran utilizar ICSP, en las cuales necesiten un poco más de detalle, con mucho gusto. Entonces, muchas gracias por atender este webinar y que tengan un buen día.